aquí está Ángel Verdugo. Ángel. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Buenos días a quien nos escucha. No, ayer qué bárbaro. Además, no obstante, pues, el trabajo, porque se los envié. Pobre Ángel. No. Transmite y transmite pero por correo electrónico el documento del que así hablamos es. ayer. La solución, ¿cuál habría sido? Bueno, pues juntarlos todos en un y ponerlos ahí. No. Yo a cada uno se lo envié. En algunos casos le ponía algún mensaje especial, alguna palabra, algún renglón o dos. Debo decir algo que, como comentaba contigo antes de entrar al aire, es un trabajo, en primer lugar en inglés, eso ya es una barrera en términos generales, pero es un trabajo denso, diríamos, desde el punto de vista... No es fácil de leer. Así es, es un trabajo que implica un esfuerzo en lo que se refiere a conocimientos teóricos de la macroeconomía y también algo de historia del país. Sin embargo, vale la pena hacer un esfuerzo. Si no le entienden, regresen al principio del párrafo, revisen los cuadros que trae el trabajo del doctor Gil Díaz. A ver, para quien no nos escuchó ayer, bueno, a lo mejor sería bueno contextualizar. Hay un libro que se llama World Economic Growth, el crecimiento económico mundial, un libro compilado o coordinado por el doctor Harberger, un gran economista. Es un libro viejo de 1984 que por desgracia está súper agotado. Yo leí el trabajo del doctor Gil Díaz en una edición en español que no recuerdo bien a bien si la hizo Banco de México o alguna otra institución. Y es un trabajo de investigación duro, el trabajo, o sea, serio, con esa disciplina y esa acuciosidad del doctor Gil Díaz, que además, hay que decirlo, él es de los productos más elaborados de la Escuela de Chicago. Él obtuvo su doctorado en economía en una época, además, cuando Chicago era uno de los grandes centros de la teoría económica. Con Milton Friedman. Exactamente. El doctor Gil Díaz, en ese sentido, es un producto, como te digo, de lo mejor, vamos a decir, que ha dado Chicago en lo que se refiere a doctores en economía. El trabajo a mí me llamó mucho la atención en aquel entonces porque casi de manera al mismo tiempo leí el libro que escribió el licenciado Antonio Ortiz Mena, un libro que es rarísimo, ahorita es una joya bibliográfica perdida, no ha habido reediciones, donde él se da un cebollazo un autocebollazo, vamos a decir, ¿no? ¿Son sus memorias? No es memoria, es un libro específico sobre el desarrollo estabilizador. Que estamos hablando, para contextualizar, de los sexenios de Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz. Y Díaz Ordaz. E incluso el doctor Gil Díaz lo manda hasta el 72, porque todavía el primer año del presidente Echeverría, ¿te acuerdas? Hubo una cierta recesión, la atonía económica, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los grandes méritos de este trabajo, ahí le pediría yo a los que lo hayan leído o que lo estén leyendo ahorita, es que el desarrollo estabilizador o ese periodo tiene un antes y tiene un después. Es decir, el desarrollo estabilizador, contrario a esa imagen que está vendiendo López como si de repente ¡zas!, ya vamos a hacer el desarrollo estabilizador otra vez en México. No, es un periodo en la historia económica de México que tiene un antes. Si tomamos el sexenio del presidente Adolfo Ruiz Cortines, que se da, si no estoy equivocado, del 52 al 58, correcto, tiene 10 o 12 años previos donde hubo una corrección económica importante. El cardenismo y el El cardenismo fue un poco el exceso, donde está el Ávila Camacho y el Miguel Alemán, que se ven beneficiados de la situación, lo que mencionabas tú fuera del aire, comentábamos, la parte de la Segunda Guerra Mundial y también previo a la guerra de Corea o la guerra de Corea, que es del 50 al 53, que es un esfuerzo militar también donde México
tuvo una aportación en cuanto a ciertas materias primas, etcétera, particularmente el algodón, linaza, para hacer aceite de linaza, que es un lubricante óptimo en cuestión de armamento para los cañones, etcétera, ¿no? Entonces, decía que uno de los grandes méritos de este trabajo es hacer ver al desarrollo estabilizador como un eslabón de una cadena, que sería la modernización del país o los principios de industrialización, etcétera. Entonces, ese es un elemento que casi nadie menciona del desarrollo estabilizador. Es una etapa que tuvo un antes y que tuvo consecuencias también. Cuando termina el desarrollo estabilizador, vamos a poner el año 72, las secuelas de los errores cometidos en algunos casos, política monetaria, política de precios, el campo, etcétera, se vieron reflejados en lo que hemos dado en llamar la docena trágica. Entonces, mi intención al promover este trabajo del doctor Gil Díaz es que se tenga una visión integral del desarrollo estabilizador, que no se caiga en la trampa de que va a llegar López y vamos a tener altas tasas de crecimiento y baja inflación. Yo tengo la impresión de que se le ha utilizado como un elemento de propaganda en la campaña porque es el periodo de la historia de México reciente donde más creció la economía. Economía, claro, ¿no? Pero ese crecimiento tiene evidentemente causas. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes efectivamente? Sí, ¿qué tipo de país éramos? Sí. Ahí hay un elemento también importante, el intercambio campo-ciudad, cómo en un determinado momento se castiga al campo y hay que dar una serie de aportes económicos para compensar eso, cómo se privilegia la industrialización, cerrando fronteras, sustituyendo importaciones, etcétera. Es decir, en economía como prácticamente todo en la vida, Pascal, y quienes nos escuchan en este momento, tiene su antecedente. No hay generación espontánea, como decían algunos que estudiaban la biología y creían que las cosas se generaban así de manera espontánea. No, tiene antecedentes, particularmente en economía. Es como, imaginemos un gran barco petrolero o un gran barco de contenedores que va en el océano Atlántico, Pacífico, el que quieran, y debe de realizar un viraje a la izquierda o a la derecha. Por las dimensiones de esos barcos, le puede tomar una gran cantidad de millas náuticas o de kilómetros poder hacer ese viraje. Sí. En las economías sucede lo mismo. O sea, no puede llegar López y decir, ahora vamos a aplicar el modelo de desarrollo estabilizador. Está mal. Iba a decir está loco, pero bueno, eso será otra razón. Pero eso habla de su desconocimiento, de su ignorancia económica. El barco de la economía mexicana, del modelo económico de crecimiento hacia afuera, no se puede modificar de manera rápida. O sea, no es una bicicleta o una motocicleta que tú puedas rayar y ya giraste 90 grados. Eso es imposible, pues. Entonces, lo que yo pretendo hacer al difundir este documento es que se entienda al menos que la economía mexicana, al igual que esa etapa que hemos dado en llamar desarrollo estabilizador, tuvo 10 o 12 años previos que explican mucho de lo que fue, pero también explica mucho de lo que vino después. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay un intento de replicar otra vez el modelo de desarrollo estabilizador, va a tener gravísimos problemas la estructura económica porque va en una dirección diferente. Y de persistir en esa estupidez económica o en la gobernación, tendría consecuencias muy negativas posteriormente. Básicamente, eso es lo que yo he querido resaltar, pues, al difundir este documento. Oye, ¿mantienes tu ofrecimiento de enviárselo a quienes por supuesto. Como dijo aquel, si ya estoy metido en esto, pues ya ni modo de salir, ¿no? Estoy... Yo creo que no imaginaste cuánta gente te lo iba a pedir, ¿no? La verdad es que, pero además me da gusto que lo hagan. O sea, si intentan leerlo ya me sentiré bien pagado. No hay ningún problema. Quienes no lo hayan recibido, con mucho gusto en mi tweet, mándenme su correo y con mucho gusto yo se los haré llegar.
Muy bien, muy bien. Yo en mi cuenta @Beltrán del Río pondré la dirección de Ángel para que así es, para ahí que se los pongo, y ustedes le piden a tendré Ángel. el fin de semana para contestarles, pues, pero les pido hagan un intento por leerlo. Me dio gusto porque personas de algunas universidades me lo pidieron, que se ve que son personas que realizan labores de investigación o de docencia, y creo que será muy interesante que un trabajo como esto sea conocido. A ver, ya por último, porque sé que muchas personas no habrán podido tomar nota. ¿Cómo se llama el capítulo, el artículo específico de Gil Díaz? Es el capítulo 12 del libro. El autor es el doctor Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda. En inglés se llama Mexico's Path from Stability to Inflation. El título en español, si no estoy equivocado, es El camino de México de la estabilidad a la inflación. Si lo llegaran a encontrar ahí, bienvenido sea. Pero es el capítulo 12, que es un análisis más que del desarrollo estabilizador de un periodo fundamental en la historia económica de México. Del libro de 1984 que se llama... se llama World Economic Growth, que es un libro compilado o coordinado por el doctor Harberger. Creo, no sé si ya falleció él, pero lo que me interesa pues de el libro me llegará en unos 10 días porque lo compré en Amazon, pero usado, porque no hay nuevo, es un libro ya súper agotado, cualquier cosa que signifique súper agotado, ¿no? O sea, si está agotado, pues está agotado, ¿no? No es como el embarazo, poquita, no, está agotado. Es difícil de conseguir, muy difícil de conseguir, pero en Amazon lo conseguí usado, sin ningún problema, me llegará en unos 10 días y lo comentaré ya que lo tengamos aquí. Muy bien. Ángel Verdugo, gracias. Buen fin de semana, y buen Ángel. fin de semana. Me llevaré contestando los tweets que me envíen. Con mucho gusto lo hago. Nos vemos el lunes. Gracias, Ángel.